Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Como ya sabrás, a lo largo del último año 2020 y principios de 2021, la mayoría de las noticias han estado hablando del famoso problema y de las medidas de prevención y grandes cierres. Por ello, todos los ciudadanos de clase media y clase baja de la sociedad han sufrido grandes problemas económicos que han ido afectando a toda la economía a nivel global, y los gobiernos se han visto obligados a tomar decisiones extremas para poder evitar una gran caída de la economía mundial. Y este es un problema que el mundo nunca ha visto antes. De hecho, este gran acontecimiento podría crear una crisis que no solo nos vaya a afectar en el corto plazo. Es probable que las peores consecuencias del gran problema surjan en los siguientes años e incluso puedan tener efectos negativos a lo largo de las siguientes décadas. Por ello, vente conmigo a estudiar la historia para no estar condenado a repetirla. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba en el epicentro de la guerra contra las grandes potencias del eje. Sin embargo, Gran Bretaña se topó con un obstáculo, y es que usaban grandes cantidades de dinero para financiar sus batallas hasta el punto de que apenas tenían dinero disponible. Entonces empezaron a buscar dinero prestado tanto de sus propios futuros contribuyentes, así como pidiendo préstamos a Estados Unidos y Canadá. En 1941, Gran Bretaña comenzó a aceptar préstamos y contraer deudas para financiar la guerra, y en 1945 este país se enfrentaba a casi 10.000 millones de dólares de deuda para sus acreedores en ese momento. La relación deuda-PIB de Gran Bretaña fue de un increíble 200%, lo que significa que el país tenía el doble de deuda respecto al valor de todos sus bienes y servicios que habían producido en todo un año. Para que veas en perspectiva cómo puede afectar la deuda a un país, el Banco Mundial afirma que una vez un país alcanza una deuda superior al 77% sobre el PIB, su economía se comenzará a reducir a gran velocidad, debido a que una gran parte de sus ingresos se destinarán a pagar su propia deuda. Así que, una vez acabada la guerra, Gran Bretaña había acumulado una deuda que era tan grande que no pudieron devolverla hasta pasados 10 o incluso 20 años. De hecho, el 29 de diciembre de 2006, Gran Bretaña hizo su último pago referente a la deuda de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y Canadá. Esto significa que los contribuyentes británicos estuvieron desde 1945 hasta 2006 pagando a través de sus impuestos la deuda que el país había acumulado entre 1945 y 1955 para poder financiar sus ejércitos. La economía de Gran Bretaña estuvo muy obstaculizada debido principalmente a su deuda tras este acontecimiento. Sin embargo, su economía ha conseguido recuperarse a lo largo de los años gracias a una gran recaudación de impuestos de la generación Baby Boomer, que aceleraron la producción del país. También ayudaron algunas reformas económicas y se realizaron grandes inversiones en infraestructura del país. En cierto modo, este país tuvo un poco de suerte al no haber sufrido un gran crash a pesar de haber acumulado tanta deuda, pero hay países que no tuvieron tanta suerte. En 2001, la relación deuda-PIB de Argentina alcanzó un máximo del 166%, lo que hizo que el país comenzase a incumplir varios pagos de su deuda, hasta un valor de más de 100.000 millones de dólares. El valor tan elevado de este incumplimiento de la deuda hizo que los grandes capitales se mudasen fuera del país, y en muy poco tiempo la nación vio a millones de personas entrar en una situación de pobreza, mientras que el desempleo alcanzó una tasa del 19% y su moneda una inflación desproporcionada, y hasta el día de hoy Argentina aún no se ha recuperado del todo de esta crisis de deuda que se produjo hace casi 20 años. Este hecho es similar a otras historias que se pueden escuchar en todo el mundo: Grecia en 2012, Zimbabue en 2006, Venezuela en 2017 y Rusia en 1998. Lo que estoy tratando de mostrarte es que, aunque la deuda puede ser una buena medida para resolver los graves problemas que suceden en el presente, siempre tienen grandes consecuencias a largo plazo que pueden durar años, incluso décadas. Ahora, teniendo en cuenta lo sucedido en estos países, debemos volver al presente de los Estados Unidos. Aunque no lo sepas, la economía de Estados Unidos ha sido tan grande y ha crecido tan rápido que, a pesar de pedir grandes préstamos, realmente solo han supuesto un pequeño porcentaje de la economía del país. Por ejemplo, en 2006, Estados Unidos
Unidos tenía una situación relativamente saludable en su relación deuda-PIB de alrededor del 60%. Pero durante la crisis financiera producida en 2008, Estados Unidos luchó para bombear dinero a la economía, así que comenzó tomando cientos de miles de millones de dólares de deuda y eventualmente acabaron por tomar billones de dólares. Algunas personas podrían pensar que los Estados Unidos, junto al resto de países que pidieron deuda para superar la crisis financiera, han pagado ya parte de la deuda que habían acumulado en 2008 y 2009. Pero en realidad ha sucedido lo contrario. Desde la crisis financiera, muchos países desarrollados de todo el mundo han ido acumulando cada vez más deudas año tras año, mientras que el crecimiento económico se ha desacelerado. Esto significa que muchos países en realidad se encuentran en una situación donde su deuda es más difícil de pagar hoy de lo que hubiese sido en el periodo de la crisis. Y esto es lo que quiero destacar de la relación deuda-PIB de los Estados Unidos antes del famoso problema. En el año 2019, este ratio fue de alrededor de un 106%. En Canadá fue cercano al 88%. En Italia fue del 133%. En Singapur estaba en un 109%. Y en Japón se situaba en un asombroso 237%. Lo que trato de mostrarte es que incluso antes de esta crisis, los gobiernos de todo el mundo tenían la relación deuda sobre PIB más elevada de su historia. Y luego, por supuesto, ocurrieron los cierres y la deuda comenzó a acelerarse. Probablemente te hayas preguntado alguna vez cómo van a financiarse todas las ayudas que la población ha estado recibiendo durante esta pandemia. Pues lo cierto es que el gobierno, a pesar de estar emitiendo capital y aplicando estímulos económicos, no son ellos los que realmente están pagando estas medidas. Los gobiernos no tienen mucho dinero ahora mismo y los impuestos que cobran no parecen ser suficientes. Por ello, todas estas ayudas y estímulos que se están produciendo en la gran mayoría de países vienen de la deuda. Una deuda que los ciudadanos contribuyentes tendremos que pagar durante las próximas décadas. De hecho, si vives en Estados Unidos en este momento, aproximadamente 1 de cada 10 dólares de impuestos que pagues al gobierno va directamente hacia el pago de intereses sobre la deuda nacional. Y una vez acabe el problema actual, el escenario económico puede ser terrible. Los Estados Unidos habrán acumulado tanta deuda durante estos meses que serán incapaces de pagar los programas financiados por el gobierno en el futuro. Cosas tan básicas como la seguridad social, la educación, la sanidad, los programas militares y muchas otras cosas podrían llegar a tener importantes recortes en el futuro para poder pagar los paquetes de estímulo económico que se están produciendo en el presente. Y si un gobierno quiere mantener todos estos programas sociales en su nivel actual sin acumular más deuda, en un futuro próximo tendrán que hacer algo que no le gustará a la mayoría de su población, y es que para poder hacer frente a estos niveles de deuda deberán aumentar los impuestos a sus ciudadanos. Con esto me gustaría destacar que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido es muy poco probable que la población se empobrezca de forma severa a pesar de la elevada deuda, pero aún así no debemos pasar por alto las terribles consecuencias que podría llegar a tener una gran acumulación de deuda como la que ahora se está produciendo. Estas consecuencias pueden desencadenar en la ralentización del futuro crecimiento económico de los países, aumentando a su vez los impuestos futuros y reduciendo la financiación futura para los programas sociales del gobierno. Y este efecto puede producirse durante las próximas décadas, lo que significa que los niños nacidos hoy en 2020 probablemente pagarán una gran parte de los paquetes de estímulo económico que se están produciendo a día de hoy cuando ellos sean adultos dentro de 20 o 30 años. Y la deuda del gobierno no es el único problema de deuda que tenemos en el mundo ahora mismo. Antes de que comenzara la crisis ya se estaban acumulando niveles récord de deuda en los hogares en 2020. Estados Unidos tenía aproximadamente 14 billones de dólares de deuda, que es el nivel de deuda más alto de su historia, y el mayor aumento en la deuda de los hogares desde 2008 a 2020 ha sido por préstamos estudiantiles. En 2008 estos préstamos representaron aproximadamente 611.000 millones de dólares en deuda familiar. Mientras tanto, hoy estos préstamos para estudiantes suponen 1,6 billones de dólares de deuda familiar.
Y cuando juntamos todo esto, observamos que una familia promedio tiene aproximadamente $100.000 de deuda y a su vez tan solo tienen unos $8.000 en ahorros. Y en personas menores de 30 años tienen una media de ahorros de $2.700, que solo son suficientes para cubrir un mes de alquiler, comida, seguros y necesidades básicas para la persona promedio. ¿Qué significa todo esto? Significa que al entrar en esta crisis, la persona promedio ya estaba viviendo de préstamo en préstamo sin apenas ahorros y toneladas de deuda. Y esto es especialmente peligroso para los más jóvenes. También significa que los cheques que se dieron a la población durante la pandemia pudieron ayudar a algunos estadounidenses a mantener su nivel de vida durante algunas semanas, pero eso no implica que sea una buena solución a largo plazo. La única forma de ayudar a la población a mantener su nivel de vida y que no se produzcan impagos de alquileres o morosidad en los préstamos e hipotecas es levantar los cierres de todo el mundo. Y otra de las medidas más importantes sería dejar de aumentar el nivel de deuda de los países, no emitir más paquetes de estímulo económico y evitar la impresión de más papel moneda que producirá una gran inflación en el futuro. Tanto la deuda individual como la nacional se están amontonando a niveles récord y muchos países ya están muy cerca de no poder hacer frente a su deuda. Esto podría crear una crisis de deuda sin precedentes en el futuro y que probablemente desencadenaría un efecto dominó en todos los países y economías del mundo. Así que el futuro es incierto, pero la historia se suele repetir y aunque no sabemos la fecha exacta en la que se pueda dar un auténtico colapso como consecuencia de todo lo que está sucediendo, lo que sí sabemos es que estamos pasando uno de los experimentos económicos más grandes de la historia para intentar superar estas situaciones extremas que llevan a la población al límite. Si quieres saber cuál es el mecanismo de este experimento y qué es lo que puede suceder en un futuro próximo, mira este vídeo y te recomiendo suscribirte para que sigas entendiendo cómo funciona la economía y la bolsa a nivel global. Crack Bursátil.